andamos? Para mí es un placer nuevamente poder tener un momento de meditación de la palabra de Dios y poder compartirla con todos ustedes en momentos muy difíciles, pero momentos en el cual tenemos la oportunidad de poder dar un tiempo meditando sobre nuestras vidas y meditando sobre la palabra. En este caso vamos a estar hablando de profecías bíblicas. De hecho que no va a ser algo extenso porque tendríamos mucho de qué hablar, pero en este tiempo, en este pequeño espacio, vamos a tratar de dar a comprender algunos detalles que son importantes. De hecho que vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es una de las doctrinas principales de la iglesia cristiana que hoy en día se está recordando precisamente por las palabras. Si usted lee Mateo capítulo 24 se va a dar cuenta de muchos detalles que habló Jesús precisamente para estos tiempos. En Juan capítulo 14 también vemos, ¿no es cierto?, cómo el Señor promete a la iglesia que iba a volver, iba a preparar lugar para que cuando venga y tomara a la iglesia, obviamente esté en el mismo lugar donde Él ahí va a estar. De hecho que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia, es una de las doctrinas principales de la iglesia primitiva y es en el Nuevo Testamento donde se halla más de 300, ¿no es cierto?, menciones sobre la venida de Cristo. Y hoy quiero compartir una de esas menciones en Primera de Tesalonicenses. El apóstol Pablo habló precisamente del arrebatamiento de la iglesia y quiero compartirlo con todos ustedes. En tiempos donde nos alerta un poco porque obviamente se están cumpliendo todas las señales proféticas que ya el Señor Jesús había hablado. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18 y el capítulo 5, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Tremenda la palabra inspirada por el Espíritu Santo del apóstol Pablo, que nos habla precisamente de un tiempo determinado en el cual el Señor va a venir a arrebatar a su iglesia. La época en la que estamos viviendo es la más significativa de toda la historia de la humanidad. Una época de tiempos, de cumplimientos proféticos. Una época donde el hombre debe tomar decisiones importantes. Uno de los cumplimientos proféticos, precisamente lo que acabamos de leer y decir, es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué el arrebatamiento de la iglesia? Pues la iglesia, cuando fue levantada, después de que fue derramado el Espíritu Santo, precisamente para que ellos pudieran dar testimonio de lo sobrenatural de Dios, eso fue después de la crucifixión de Cristo, crucifixión, resurrección y la ascensión del Señor, dejó a la iglesia preparada para que predique la palabra de Dios. En un periodo conocido como la gracia. Dios le dio un tiempo de gracia al hombre para que el hombre se arrepienta, y por eso que le dio un tiempo de gracia. ¿Y por qué le dio un tiempo de gracia? Porque precisamente por motivos por el cual también Cristo murió en la cruz,
por el simple hecho de que el hombre no se podía justificar a sí mismo por causa del pecado, obviamente, ¿no es cierto?, el hombre tenía que tener su oportunidad, una oportunidad dada por Dios, porque Dios obviamente ama mucho al hombre. Ya lo dice San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho que Dios amó mucho al mundo y por eso mandó a su Hijo. Yo no me puedo ni siquiera poner en el lugar de un padre que entrega a su hijo por una persona que no se lo merece, obviamente, pero así que esto nos demuestra el amor inmensurable, el amor grande, ¿no es cierto?, que Dios tiene a su creación, nosotros, su creación. Y obviamente Dios le da una oportunidad al hombre, y en esta oportunidad el hombre tiene que arrepentirse, reconocer que si no fuera por Jesús, porque murió en la cruz del Calvario, los juicios de Dios serían inminentes. Los juicios apocalípticos de Dios se hubieran derramado hace 2000 años atrás. Y si no fuera por la cruz, obviamente, si no fuera porque Jesús tomó esa copa, la copa que dijo en el huerto de Getsemaní, si quieres, para mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya, era la copa de ira de Dios, la copa en la cual tenía que ir directamente al mundo, porque la paga del pecado era la muerte. Y lo iba a desaparecer, ¿no es cierto?, como hizo desaparecer a muchas personas en la inundación, en el gran diluvio universal, ¿no es cierto? Lo vemos a Noé y a sus hijos, Sem, Jafet, y a sus esposas, 8 personas nada más que se salvaron después de ese gran desastre, ¿no es cierto?, universal. Y obviamente esto nos hace entender que estamos precisamente en esa época. La Iglesia de Jesucristo tiene que empezar a predicar este Evangelio, y este Evangelio, bueno, se predica, y obviamente la oportunidad que Dios le da al hombre para que el hombre se arrepienta y vuelva a los pies del Señor y le dé valor a la obra de la cruz. La obra de la cruz es muy importante, yo quiero que entiendan, si no fuera por Jesús, nosotros no estaríamos acá, no tendríamos la oportunidad que Dios quiere darnos. Amén. Y no una oportunidad porque nosotros la merecemos, no, sino una oportunidad de vida porque Él nos ama. Él no nos ama por lo que nosotros somos, Él nos ama por lo que Él es. La Biblia dice que Dios es amor. Amén. Entonces, debemos entender eso. ¿Por qué es quitada la iglesia de la tierra, arrebatándola? Por el simple y sencillo hecho de que Dios va a derramar el juicio de los sellos, el juicio de los tazones y el juicio de las trompetas que está escrito en Apocalipsis. Entonces la iglesia es quitada precisamente para que la iglesia no pase por ese juicio, porque ya pagó Jesús un precio en la cruz del Calvario. Quiero que entiendan eso, para eso fue escrito el Apocalipsis. El Apocalipsis, yo hablé con muchas personas que obviamente creen tener mucha sabiduría, pero los hechos niegan la eficacia de esa sabiduría. No quiero criticar a nadie, no es el hecho. El tema es que nosotros podamos compartir lo que está pasando hoy en día. Dijeron que el Apocalipsis era algo alegórico, pero ahora están viendo que todo lo que está sucediendo ya fue prescrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, estamos viviendo tiempos en el cual la iglesia tiene que ser alertada porque sabe que tiene poco tiempo, sabe que la gracia de Dios se va a terminar, y cuando se termine es porque la iglesia fue arrebatada y empieza otro periodo, el período profético conocido como la Gran Tribulación, la última semana profética de Daniel capítulo 9, de las 70 semanas, la profecía de Daniel capítulo 9. Obviamente no voy a estar hablando de eso hoy, pero en los próximos programas vamos a estar hablando precisamente de lo que va a acontecer, y quizás vamos a estar tocando las 70 semanas de Daniel. En este periodo
Dice en Marcos capítulo 13, versículo 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni la habrá. Mira la descripción de este tiempo en el cual Dios va a derramar su juicio. Nunca se habrá visto cosas semejantes. En la historia de la humanidad hemos visto grandes desastres, ¿no es cierto? Primera, Segunda Guerra Mundial, la Inquisición y otras cosas más, ¿no es cierto? Que se vieron cosas atroces que el ser humano hizo y cómo la naturaleza se fue comportando conforme a la manifestación del hombre, porque el hombre mismo está destruyendo la naturaleza. Y todas estas cosas. Pero dice, esta tribulación nunca se vio, nunca fue vista por ojo humano. Esta tribulación pasa por todos los niveles conocidos por el ser humano. Entonces, es algo tremendo. Jesús prometió que iba a venir sorpresivamente para derramar sus juicios y arrebatar su iglesia, obviamente, y quitarla de este mundo con el propósito de que empiece un periodo, el periodo en el cual el Apocalipsis habla como los juicios de Dios. Y dice la palabra de Dios, y quiero que entiendan un principio fundamental, que el Apocalipsis no es correlativo, o sea que en los capítulos bíblicos parece como que se entremezclan en un periodo que si nosotros empezamos a ordenar el Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que el capítulo 7 va con el capítulo 14, bueno, y así sucesivamente, y el capítulo 16 con el 19, y esas cosas, y empezamos a cotejar la Biblia conforme, el Apocalipsis conforme a los tiempos, nos vamos a dar cuenta que no es correlativo. Entonces, pero nos habla precisamente de advertencias, y acá el Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¡Qué tremendo! Y quiero explicar un poquito de esto. El Señor va a venir sorpresivamente. Y nosotros tenemos que entender que debemos ser vigilantes. La ropa nos habla precisamente de la actitud del cristiano que tiene que tener, una actitud de vida cristiana. Hoy en día vemos la escasez de actitud. Yo no estoy hablando de santulonería, no estoy hablando de santidad en conforme a las costumbres que pueda tener una u otra iglesia, legalista o no. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de relación con Dios. Una persona que tiene relación con el Señor, una persona que tiene verdaderamente un encuentro con el Señor, ¿no es cierto? Sus actitudes cambian. Pero no son las actitudes mágicas que vienen a través de una varita mágica. No. No existe eso, no existe. Las actitudes de cambio de vida que puede tener el ser humano es precisamente porque el Espíritu Santo nos convenció de juicio, de pecado y justicia. Y te hemos tomado la decisión de cambiar nuestra vida, y esto no es algo mágico. No existe eso, vuelvo a repetir. Sino lo que existe es un convencimiento, y en ese convencimiento nosotros deseamos cambiar. Deseamos ser otra persona, porque se nos ha descubierto el telón de la verdad, y bueno, y esto va a suceder, esto va a pasar en el mundo, esto es lo que va a suceder con mi vida, este es el camino que tengo que tomar, y este otro camino lleva a la perdición, y obviamente todas esas cosas hacen que nosotros empecemos a cambiar. El Espíritu Santo se encarga de darnos ese conocimiento y ese convencimiento. En vista que el Señor viene sorpresivamente, porque va a venir, por eso dice la Biblia que viene sorpresivamente, dice la Biblia que viene como ladrón, y esto nos habla de que va a ser algo wow, sorpresivo, nos va a sorprender a todo el mundo. ¿Cómo yo voy a dar cuenta de que falta poco para el arrebatamiento de la iglesia? Bueno, quiero contarles que ellos dejó señales
de que el mismo Señor Jesús dejó señales para que nosotros nos diéramos cuenta. Son señales de advertencia. En estas señales nos damos cuenta que falta poco tiempo, pero yo no estoy hablando de que, bueno, el Señor va a venir el día jueves a las 8 de la mañana, patatín, patatán. No, esto no va a ser así. Por supuesto que no va a ser así. Pero nos dejó señales para que pudiéramos entender que estos son los tiempos y que en estos tiempos el Señor iba a venir en cualquier momento, sorpresivamente, como ladrón. Y una de las tantas señales, después vamos a estar hablando, la continuidad que le vamos a dar al programa, vamos a estar hablando de otras señales. Una de las señales evidentes de la pronta venida de Cristo, dice en Mateo capítulo 24, versículo 12, por haberse multiplicado el mal, el amor de muchos se enfriará. La multiplicación del mal, grandemente, hoy en día se ha multiplicado el mal. Yo me acuerdo del Paraguay en las décadas del 80. Cuando yo vine por primera vez al Paraguay, era esto un paraíso. Y hoy en día vemos cómo la gente cambió muchísimo. Yo puedo decirlo porque hace más de 30 años que vivo en el Paraguay y vemos también, como también vemos en otros países. Yo ya hablo de este país porque estoy viviendo en él. Y no estoy agrediendo, sino estoy contando cosas que la Biblia nos cuenta, y no es porque sea el Paraguay, puede ser otro país, ¿no es cierto? Pero la multiplicación del mal es grande. Hoy en día, a través de los medios de comunicaciones, de las redes sociales, podemos ver cómo los jóvenes se echan a perder. ¿Y qué tiene que ver los medios de comunicaciones? Yo lo estoy usando. El problema no son los medios de comunicaciones. El problema es cómo nosotros comunicamos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos esa responsabilidad de poder comunicar cosas buenas, cosas que puedan ayudar a las otras personas. Tenemos el elemento más fundamental. La comunicación es algo tremendo. Si no fuera por la comunicación, obviamente el ser humano estaría ignorando todo lo que pasa a su alrededor y muchas otras cosas más. Pero la falta de responsabilidad del uso de medios de comunicación es tan grande, que eso va influenciando a nuestra juventud y a todas las personas. Hoy vemos por los medios de comunicaciones cosas negativas, están haciendo un terrorismo a través de estos medios, en el cual muchas personas se asustan y se desesperan por situaciones que supuestamente otros están compartiendo. No hace mucho tiempo estuve viendo cómo una persona empezó a advertir sobre un cometa que se acerca a la Tierra, esto, lo otro. Bueno, perfecto, supongamos que sea así. Yo creo que Dios está en control de todas las cosas. Y cuando nos acercamos a Dios, se puede venir el planeta X o lo que vos quieras a la Tierra. Y como decía en el Salmo capítulo 46, ¿no es cierto? Dice, aunque la tierra se parta y se mude los mares, ¿no es cierto? No temeré. Tremendo. ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué? Si yo estoy con el Señor y tiene todo en control. Yo sé que los tiempos se acortan y que la gracia de Dios se va a terminar, pero ¿estoy en manos del Señor? ¿O todavía estoy fluctuante? ¿O todavía estoy en no sé qué voy a hacer? No quiero cambiar de religión. Es una tontería. El cristianismo es uno solo. Mi querido amigo, lea la Biblia, léala. Y usted va a dejar que el Espíritu Santo lo convence del juicio de pecado y justicia y va a tomar su propia decisión. Y cuando la tome, usted va a cambiar.
y va a estar seguro. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pero hay una cosa que usted tiene que entender, la fe no radica en la emoción, radica en la seguridad. Va a haber algo tan afirmado dentro mío, tan grande, que va a producir una seguridad, una certeza. Y esa seguridad, esa certeza, es porque usted ahora está en manos del Señor. ¿Ok? Muy bien. Dice la Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, creo que el versículo 4, vamos a estar leyendo, dice, también debemos saber esto, que los que postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mira lo que dice Pablo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Acá hay 18 características que podemos decir que estas 18 características obviamente tienen más que ver con la tipología de lo que es el anticristo, y yo se lo voy a dar a conocer en este día. Hay 18 características que nos habla de la manifestación del carácter del anticristo, difundida a través de los medios de comunicaciones. Si usted divide 18 por 3, va a dar 6. Y si usted a esa división de 3 la coloca el 6 en fila, le va a dar 666. 666 nos habla precisamente de la obra del anticristo. Yo sé, de repente esto no lo podemos tomar como un número que nos da una característica. No. Nos habla precisamente de que este dígito es una manifestación, y hoy en día. Y la Biblia habla de este dígito de 6, y dice así, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Escuche, número de hombre, ¿por qué? Porque el hombre fue creado a los 6 días, ¿está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué 3? Porque habla de la Trinidad satánica, quiero que entienda, que es el anticristo, el falso profeta y el dragón, que vendría a ser el dragón, vendría a ser como, es la bestia, ¿no es cierto? Es el imperio del anticristo. No quiero ir en su profundidad porque vamos a tardar mucho, y yo quiero hacer un programa en el cual tú puedas entender de a poco lo que está aconteciendo hoy en la tierra, en este mundo, en este periodo. Así que una de las señales de la pronta venida de Cristo es la multiplicación del mal, precisamente por ese motivo. Estos son tiempos peligrosos y decisivos. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice así: por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo conoce mejor la Biblia que cualquier teólogo de toda la historia de la humanidad. Y sabe que el tiempo de la gracia de Dios se está cortando en estos tiempos. Y si usted lee Apocalipsis, si usted lee Mateo 24, se va a dar cuenta de que el mismo Jesús estuvo hablando de peste, terremotos, inundaciones, guerra, rumores de guerra, que vamos a estar hablando dentro de poco de eso. Y nos habla de un periodo de tiempo. Este es el periodo de tiempo. En cualquier momento se termina la gracia de Dios. ¿Y usted qué va a hacer?
Mi amigo, yo no le estoy hablando de la destrucción del mundo. Yo no le estoy hablando de que se acerca un cometa a la Tierra. Yo no hablo tontería, pero hablo la palabra de Dios. Y mi deseo, en forma particular, que tú puedas entender lo que yo entendí y que esto lo podamos compartir. Tiene un plan el Señor y un tiempo determinado. Y en ese plan, el tiempo determinado, está incluida toda la humanidad. Dios no quiere que ninguno se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Este es el momento en que tú tienes que reflexionar, pedirle perdón al Señor y aceptarlo como Señor y único Salvador de tu vida. Porque es el único que murió en la cruz del Calvario. Y como dice la Biblia, no tenemos otro intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único intercesor. Aceptalo como Señor. No me podrá decir, pero si yo siempre tuve a Cristo en mi corazón. Bueno, me parece genial. Pero yo estoy haciendo un llamado a la conciencia. Y quiero que tomes conciencia, puedas analizar cómo estás delante de Dios y te puedas poner en cuenta con el Señor. Cuando venga el Señor, no te va a dar un minuto de chance. Se termina y se termina la gracia. Y empieza la gran tribulación. Y eso va a ser notorio ante los ojos de los demás, porque una tercera parte de los habitantes de la tierra va a desaparecer y otra no. Inclusive de personas que aparentemente tenían una vida súper buena o súper santa, se van a quedar. Porque no se trata de lo que vos demuestres, sino de lo que vos sos. Sé lo que el Espíritu Santo quiere que seas, pero permítele que Él haga los cambios. Por eso que vemos muchas personas que dicen que profesan conocer a Cristo, pero sus hechos. Tito capítulo 1, versículo 16 habla de eso. Muy bien, estos son los tiempos. El apóstol Pablo, y con esto quiero terminar, habla en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el momento en el que tú debes tomar una decisión por tu vida espiritual, porque no va a haber ninguna otra persona que pueda salvar tu vida. La salvación es unipersonal. Los pecados son unipersonales. Y de hecho que tu relación con Dios es unipersonal. Toma la decisión, una decisión correcta, de aceptar a Cristo en tu corazón y permitir que el Espíritu Santo haga una obra en ti. Repite conmigo esta oración si quieres aceptar a Cristo en tu corazón. No es obligación, pero si de alguna manera esta palabra inspiró tu vida y te dio convicción, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad y me arrepiento de mis pecados y te recibo como Señor, Rey, Salvador de mi vida y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad y si tú hiciste esta oración, tu vida va a cambiar. Tu perspectiva, tu visión de la vida va a ser eterna.